Bueno, para el siguiente ejercicio se nos pidió que logremos, usando un 555, generar la siguiente forma de onda. Es un pulso que tiene en estado bajo, dura 65 milisegundos y en estado alto 935 milisegundos, logrando tener entonces un periodo total de 1 segundo. Bueno, para esto usamos un 555 en su configuración estable. Tenemos acá las fórmulas de diseño. El tiempo en off es 0,7 por R2 por el capacitor y el tiempo en on, esta que se detalla acá. Bueno, entonces nosotros encontramos un capacitor de 48,2 microfaradios, una resistencia R1 de 25.700 ohms y una resistencia R2 de 1990 ohms, para lograr unos tiempos aproximados de 935 y 65 milisegundos. Hay que destacar que esta resistencia R2, el valor teórico que habíamos calculado es de 1926 ohms, pero bueno, como la hicimos poniendo dos resistencias de 1K en serie, difiere un poco el valor, pero bueno, es lo que teníamos a disposición. Bueno, acá se puede observar cómo el LED prende y apaga, se mantiene prendido más tiempo, que son estos 935 milisegundos, y se apaga brevemente por 65 milisegundos. Entonces el funcionamiento del 555 en modo estable. Fíjense que acá tenemos el circuito simplificado del 555, consta de un divisor resistivo, todas las resistencias estas son del mismo valor, dos comparadores, un latch SR, un transistor NPN y un negador. Bueno, vamos entonces a ver cómo funciona. Cuando energizamos el circuito, la tensión del capacitor es 0. Entonces, vamos a ver qué tensión hay a la salida de los comparadores. A la salida del comparador, que llamamos 2, vamos a tener 0 volts en la entrada inversora y VCC sobre 3 en la entrada no inversora. Por lo tanto, como la tensión en la entrada no inversora es mayor, vamos a tener un 1 a su salida. El comparador número 1 va a tener VCC sobre 2 tercios de VCC en su entrada inversora y nuevamente 0 volts en su entrada no inversora. Por lo tanto, como la tensión en la entrada inversora es mayor que la que hay en la no inversora, vamos a tener un 0 a su salida. Bueno, ¿en qué estado queda el latch entonces? Cuando tenemos un 0 en el reset y un 1 en el set, a la salida vamos a tener un 1. Esto sería en Q, pero en Q negado vamos a tener un 0. Bueno, entonces cuando tenemos un 0 lo volvemos a negar y a la salida vamos a tener un 1, que es lo que tenemos acá. A la salida tenemos un 1. El transistor no conduce, por lo tanto la corriente pasa por R1, pasa por R2 y va cargando el capacitor. ¿Qué pasa cuando sigue funcionando el circuito? El capacitor se sigue cargando y la tensión en el mismo llega a un tercio de VCC o un poquito más. Bueno, haciendo un análisis similar al que hicimos recién, la salida del comparador número 2 ahora va a pasar a ser 0. El comparador número 1 no cambia su estado, va a seguir siendo 0. Y el estado 0, 0 en el latch, o sea, R igual a 0, S igual a 0, es el estado de no cambio del mismo. Entonces, a la salida vamos a seguir teniendo el mismo estado. El capacitor se va a seguir cargando y va a seguir aumentando su tensión. ¿Qué pasa entonces en el próximo punto crítico, por así decirlo? Que es cuando la tensión en el mismo es mayor que 2 tercios de VCC. Cuando es mayor que 2 tercios de VCC, el comparador número 2 nos va a dar un 0, pero el comparador número 1 nos va a dar un 1. Bueno, entonces se resetea el latch. En la salida Q vamos a tener un 0 y en Q negado vamos a tener un 1. Cuando en Q negado tenemos un 1, el transistor se pone como si tuviera un corto acá.
Entonces va a hacer que se descargue el capacitor a través de R2. Bien. Y como tenemos un 0 en Q negado, pasa por un negador y a la salida, un 1 en Q negado, vamos a tener pasarlo por un negador y a la salida vamos a tener un 0, que es lo que indica acá nuestro gráfico. Entonces nuestro capacitor se va a empezar a descargar y a la salida vamos a tener un 0. Fíjense que como el capacitor se carga a través de dos resistencias, se va a cargar más lento de lo que se descarga en este caso, ¿no? Por lo tanto, el tau, que es cuando resolvíamos un circuito, ¿no? Y teníamos una resistencia y un capacitor, que el tau era la constante que nos marcaba qué tan rápido se cargaba ese capacitor, va a ser distinto en los dos casos, porque el circuito va a ir variando. Bueno, entonces, es importante notar que por esta etapa, cuando el capacitor está entre 0 volts y 1/3 de VCC, pasa una única vez cuando se energiza el circuito. Después va a quedar siempre oscilando entre esta tensión de 1/3 de VCC y 2/3 de VCC. Bueno, esta misma forma de onda la podemos apreciar en el osciloscopio. Tenemos en amarillo la tensión de salida y en azul la tensión sobre el capacitor. Podemos ver que si usamos los cursores, fíjense, nosotros estamos alimentando nuestro circuito con 12 volts. 2/3 de 12 volts serían 8 volts, que es B en el cursor B, que sería este de acá arriba. Y 1/3 de esos 12 volts son 4 volts, que es la tensión que tenemos en el cursor de abajo. Por lo tanto, efectivamente el capacitor se está cargando y descargando entre 1/3 de VCC y 2/3 de la alimentación. También se observa que el ritmo en el que se carga el capacitor y en el que se descarga es distinto. Eso es debido a que se carga a través de dos y se descarga a través de una. Esta es la condición de funcionamiento una vez que ya se estableció el circuito. Va a quedar siempre oscilando entre la tensión del capacitor, ¿no? Va a oscilar entre 1/3 de VCC y 2/3 de VCC. Ahora vamos a modificar un poquito el circuito para poder mostrar la carga inicial del capacitor, es decir, esa etapa en la que el capacitor está entre 0 y 1/3 de VCC, por la cual el circuito va a pasar una única vez, ni bien se energiza, y después queda ya en el régimen estable. Bueno, acá modificamos el circuito que estábamos usando recién y agregamos un pulsador en serie con el capacitor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es descargar el capacitor, que lo hacemos simplemente cortocircuitando sus terminales para que la tensión en el mismo sea 0, y vamos a mostrar en el osciloscopio la forma de onda cuando yo aprieto el interruptor, que vamos a ver justamente esta curva y después cómo va a quedar oscilando entre 1/3 y 2/3 de VCC. Vamos a ver, fíjense ese barrido, justamente, vamos a cortocircuitar de nuevo. Ese barrido ocurre una única vez. Después siempre queda oscilando entre 1/3 y 2/3.